Buenos días, les habla el pastor Norberto González y a partir de hoy quiero compartir con ustedes una serie de 7 temas que va a relacionar de alguna manera o intentar relacionar de alguna manera la adoración y la música. En una ocasión se organizó un seminario de adoración. Me pidieron a mí que comparta una pequeña reflexión al principio, una reflexión bíblica al principio, ¿sí? Y comencé con la siguiente pregunta. ¿La música es adoración? Prácticamente el 100% de las personas contestaron de que sí, la música es adoración. Yo propondría otra respuesta, y yo creo que, por lo menos en mi opinión, la música no es adoración, sino que la música es una manera en la cual yo puedo expresar mi adoración. Y entonces eso marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia en el concepto que nosotros tenemos sobre el canto, sobre la música. ¿Cómo define, o si yo tuviera que buscar en la Biblia un versículo que defina la adoración, ¿sí? Yo creo que un versículo que lo hace muy bien, aunque seguramente no es el único, pero que lo hace muy bien, es Romanos 12:1, yo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, y dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como debe ser adorar a Dios. Así que para mí este pasaje define muy bien lo que es la adoración, que va más allá de la manera en que yo lo expreso. Yo puedo expresar adoración de muchas maneras, pero creo que este pasaje define muy bien lo que es la adoración. Nosotros podemos manifestar adoración a través de la música, ¿sí? Pero eso no quiere decir, conforme al pasaje que leímos, que nosotros nos estemos presentando como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la verdadera adoración. En otras palabras, yo puedo manifestar adoración sin adorar. Puedo estar manifestando adoración a través de la música, de los cantos, a través de las ofrendas, a través del servicio y de muchas maneras a través de las cuales yo puedo manifestar adoración. Pero eso no quiere decir que estoy realmente adorando si es que no me estoy presentando ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Así es que muchas veces nosotros, tal vez más de las que queremos o de las que quisiéramos reconocer, estamos manifestando adoración, por ejemplo, por medio de la música, sin estar adorando realmente. Si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros jamás seríamos verdaderos adoradores. Por ejemplo, Romanos 5:10 asegura que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza caída, somos enemigos de Dios, ¿sí? Y necesitamos tener una experiencia nueva, como menciona 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Este texto hace alusión al proceso de conversión. Solo aquellos que pasan por el proceso de conversión, solo aquellos que son creados nuevamente, que son nueva creación, solo aquellos que han permitido que Dios ponga en sus mentes una nueva manera de pensar orientada hacia Dios, eso es justamente conversión, solo ellos podrán expresar verdaderamente y de manera genuina adoración a Dios por medio de la música o por cualquier otro medio, ¿sí? El verdadero adorador va a adorar con todo lo que hace, incluso si no es el mejor cantante o si no sabe demasiado de música. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Adoradores espirituales. Esa es una de las claves para una correcta y genuina adoración, que podamos ser adoradores espirituales, ¿sí? Pero ¿qué es ser espiritual? Y quiero en pocas palabras hoy tratar de compartir algunas definiciones con ustedes. Romanos 7:14 dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un simple carnal, dice el apóstol Pablo. Bien, el planteo que se hace el apóstol aquí es: ¿cómo yo, que soy carnal, puedo, ¿sí?, adorar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, según el contexto de este versículo, cuando la ley es espiritual? Entonces,
Este pasaje no habla de conductas, este pasaje habla de naturalezas. Mi naturaleza está muy lejos, mi naturaleza carnal está muy lejos de la naturaleza espiritual de Dios. Está muy lejos. Ahora, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Quiero, de alguna manera, tratar de explicar esto de manera muy sencilla con el ejemplo de los perros. Yo tengo un perro, hemos tenido muchos perros en casa, amamos a los perros, y aquellos que sacamos a pasear el perro todas las mañanas o las tardes, ¿sí? Descubrimos algunas costumbres que tienen los perros. Por ejemplo, a los perros les encanta olfatear, oler, ¿qué lugares? Los lugares en donde otros perros hacen sus necesidades, ¿sí? Hacen sus necesidades. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, para nosotros es sumamente desagradable ir a oler las necesidades fisiológicas que hace la gente, ¿me entienden, no? Nosotros esquivamos eso, evitamos esas situaciones. A los perros les encanta oler donde hacen las necesidades otros animales. De hecho, cuando dos perros se encuentran, ¿sí? ¿Cómo se presentan a sí mismos? Se olfatean, ¿sí? Las partes posteriores, ¿sí? No sé si se entiende. Las partes posteriores. Se olfatean la cola unos con otros. Ahí está como su DNI, esa es su carta de presentación. A nosotros, imagínense que nosotros nos saludáramos de la misma manera, los seres humanos, ¿verdad? A nosotros eso nos parece muy desagradable. Ahora, ¿por qué a los perros les parece agradable y hasta necesario hacer esto? Justamente porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y a nosotros nos parece algo extremadamente repugnante porque nuestra naturaleza es diferente. En definitiva, la naturaleza es lo que somos, ¿sí? Es lo que somos. Entonces, ¿cómo nosotros que somos carnales podemos llegar a ser seres espirituales para que nuestra adoración sea genuina y llegue a Dios? Para que nuestra adoración espiritual llegue a Dios, que es un ser espiritual. Bien, la clave está en Romanos 8:14, o una de las claves, ¿verdad? Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si vos permitís que el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida, y vos permitís y de esa manera que el Espíritu Santo pueda guiarte en tu vida, entonces vos ahora sos una persona espiritual y sos un hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que, como dice Hebreos 3:15, cuando oyen la voz del Espíritu Santo, no endurecen su corazón, no se resisten a la voz y al llamado del Espíritu Santo, y por ende permiten que el Espíritu Santo pueda vivir en su interior, gobernar sus mentes, guiarlos en la vida, y esa es la manera de ser espirituales, es la manera de ser hijos de Dios. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos gobierne. El verdadero adorador es una persona espiritual. Y como es gobernado y como es dirigido por el Espíritu Santo, está en sintonía con Dios y expresa adoración no solamente con el canto y con la música, sino con todo su ser. Expresa adoración con todo su ser. No hay verdadera adoración si no sos guiado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la adoración se transforma en formalismo. Venimos, cantamos, seguimos las formas, ¿sí? Adoramos, seguimos las formas de la adoración ya establecidas por determinada iglesia, pero esas formas vacías del Espíritu Santo tienen una característica muy negativa, que es que no cambian vidas. Todo aquello que no está dirigido por el Espíritu Santo convierte en una forma vacía o en un formalismo vacío que no cambia vidas. Seamos adoradores espirituales. Permitamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos gobierne, y de esa manera seremos genuinos y verdaderos adoradores. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Una vez más, los acompaño en esta tercera reflexión. Soy el pastor Norberto González y el título de esta reflexión es Adorando en espíritu y en verdad. Ustedes conocen el texto que contienen estas palabras, y me refiero a Juan 4, versículo 23. Dice, pero viene la hora, está hablando Jesús aquí, dice, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Me llama la atención la idea de que Dios
busca determinado tipo de adoradores. Ya eso es interesantísimo. Y aquí él menciona condiciones de estos verdaderos adoradores, ¿sí? Y las condiciones son que estos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero brevemente intentar explicar estas dos expresiones. Adorar en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? Bueno, adorar en espíritu tiene que ver con adorar con fe. Porque las cosas espirituales se perciben y se desarrollan por medio de la fe. Hebreos 11:6, por ejemplo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible ser un verdadero adorador. La fe nos permite creer no solo en la existencia de Dios, sino también que la fe nos permite tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué es adorar en verdad? Adorar en verdad es adorar conforme a la voluntad de Dios y a los criterios de Dios. Porque la Biblia nos presenta una clara relación entre Dios y la verdad. Por ejemplo, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que adorar en verdad es adorar conforme a la voluntad de Dios manifestada en la vida de Jesús y en su palabra. Déjenme darles un ejemplo bíblico de cómo alguien no adoró en verdad. Y me voy a referir al caso de Caín y Abel que se encuentra en Génesis 4, solamente voy a leer desde el versículo 3 al 5. Y esta historia puede ayudarnos a entender lo que es adorar en verdad. Dice el texto, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores de entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Aquí nosotros podemos notar que Caín no adoró en verdad. ¿Por qué? Porque ofreció según su verdad. Y según su verdad, él tenía que ofrecer ¿qué? O él quiso ofrecer ¿qué? Los frutos de la tierra, ¿sí? Los frutos del esfuerzo que él hacía como agricultor, en lugar del cordero, que cuando nosotros leemos el mensaje global de la Biblia, entendemos que el cordero era la ofrenda que Dios, o el medio a través del cual Dios representaba a Jesús, ¿sí? A Jesús muriendo por nosotros. Por ejemplo, en Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, lo señala, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos el mensaje global de la Biblia, notamos que siempre el Cordero, ¿sí? Es la ofrenda elegida por Dios para representar a Jesús. Pero Caín no quiso adorar conforme a la verdad. ¿Qué era la verdad? Seguir los criterios bíblicos, ¿sí? Seguir los criterios de Dios para realizar ofrendas que simbolizaban lo que Dios había hecho por nosotros. Él siguió su verdad ofreciendo lo que él quería. Y acá hay un punto clave, que yo a veces no siempre escucho que se dice esto, pero para mí es muy importante, ¿sí? Abel veía en la ofrenda que él llevaba, no lo que él podía darle a Dios, sino que Abel veía en la ofrenda que él llevaba, lo que Dios dio para salvarlo a él. O sea, Abel, él criaba los corderos. Él podía decir, son míos y han nacido y han crecido fruto de mi esfuerzo. Pero él no ofrecía el cordero como fruto de su esfuerzo. Él veía en ese cordero lo que Dios había hecho por él para salvarlo y no lo que él podía hacer por Dios. Y esto es importantísimo, porque esta fue la diferencia con Caín, o una de las grandes diferencias. Caín ofrece, ¿sí?, sus verduras y sus hortalizas como lo que él puede hacer por Dios. Pero en realidad todo el sacrificio de la ofrenda, o de las diferentes ofrendas, todo apuntaban a que nosotros entendiéramos, de alguna u otra manera, apuntaban a que nosotros entendiéramos lo que Dios hizo por nosotros para salvarlo. Y esa es la actitud correcta para adorar. Si vos adorás dándole a Dios algo, con la actitud de darle a Dios algo, no estamos adorando con la actitud correcta. Nosotros tenemos que manifestar adoración, por ejemplo, por medio de la música y del canto, pero cuando manifestamos nuestra actitud, lo que está detrás,
La actitud que está detrás del adorador, de la alabanza, es recordar lo que Dios hizo por mí. Sí, Señor, yo estoy elevando este canto, estoy elevando esta música, estoy llevando adelante este ministerio musical, motivado por lo que tú hiciste por mí. Sencillamente con este ministerio musical estoy recordando de una manera bella y artística todo lo que tú hiciste por mí. Porque lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos debe ser el tema de toda adoración. Ojalá podamos vivir a esta altura. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Una vez más nos encontramos para reflexionar en la palabra de Dios en esta cuarta entrega. Mi nombre es Norberto González y quiero compartir con ustedes una pregunta que es crucial y que para mí ha sido muy, muy importante en mi vida. Y la pregunta es, ¿qué es ser espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre ser espiritual y ser carnal? Un texto que ya compartimos, pero que me parece clave para poder contestar esta pregunta, se encuentra en Romanos 8:14. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que si vos sos gobernado y dirigido por el Espíritu Santo, el cual te guiará por los caminos de Dios, entonces vos sos una persona espiritual. Y porque sos una persona espiritual, sos también, ¿qué? Según el texto, hijo de Dios. Ahora, en contraposición, ¿sí? ¿Quiénes son los carnales? Bueno, los carnales, siguiendo la misma línea de pensamiento que venimos trayendo, son aquellos que son gobernados por lo que la Biblia llama la carne, es decir, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestras malas tendencias o por nuestras tendencias al pecado. Un texto muy interesante que contrasta estas dos posiciones carnales y espirituales, ¿no? Carnal y espiritual. Romanos 8 del 5 al 8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, según la Reina Valera, la carne, estoy leyendo una versión más moderna, dice, piensan en las cosas pecaminosas, en las cosas de la carne, pero los que están controlados o dirigidos por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, la carne, les controle la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Y un detalle que quiero detenerme aquí es que muchas veces nosotros cometemos el error de dividir la vida en actividades espirituales y en actividades carnales. Tiene buenas intenciones esa manera de calificar o dividir, pero para mí no es del todo así. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo soy espiritual, es decir, soy guiado y gobernado por el Espíritu Santo, de alguna manera todo lo que hago es espiritual. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces he preguntado esto, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, a ver, mencióname actividades espirituales. Y me dicen, venir a la iglesia, cantar alabanza, servir a la gente, van por esa línea, ¿no? Y bueno, ahora mencióneme actividades carnales, ¿no? Y empiezan a jugar al fútbol, ir al shopping, ver una peli, y mencionan una serie de actividades así. Ahora, fíjense, cuando vos sos una persona espiritual, porque sos dirigida por el Espíritu Santo, cuando vas a jugar al fútbol, vas a jugar como una persona espiritual. Es decir, no vas a quebrar a nadie, no vas a mentir, no vas a hacer teatro para que le cobren falta al otro, ¿entienden? ¿No? Al otro equipo. Vas a ser honesto. Vas a dar lo mejor de vos y vas a ser honesto. Entonces vas a jugar al fútbol como alguien dirigido por el Espíritu Santo, vas a ser honesto. Ahora, si vas a jugar al fútbol como carnal, sí, obviamente, vas a hacer trampa, todo lo posible, ¿sí? Para ganar, porque sos egoísta. El egoísmo aflora, digamos, ¿no? Porque no estás siendo dirigido por el Espíritu. ¿Me entendés? Entonces, no siempre podemos dividir la vida entre actividades carnales y actividades espirituales. Ahora, el Espíritu Santo jamás te va a llevar a consumir pornografía, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque esa no es una actividad a la cual el Espíritu Santo te guiaría hasta ahí. Entonces, la música como medio para manifestar la adoración, porque dijimos eso unos días atrás, la música es un medio, uno de los tantos medios para que nosotros podamos manifestar nuestra adoración, va en la misma dirección. Con el tema de la música va en la misma dirección. Los espirituales, los que son dirigidos por el Espíritu Santo, serán guiados a utilizar un contenido y un estilo que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque son dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, surge una pregunta con todo esto, porque esto genera bastante, o en algunos lugares genera bastante controversia.
¿Puede alguien espiritual que está siendo dirigido por el Espíritu Santo elegir un contenido y un estilo de música, en este caso, equivocado para alabar a Dios? Sí, claro que puede. Porque las personas espirituales también se equivocan, también pecan. Fíjense lo que dice 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, está haciendo referencia aquí al nuevo nacimiento que es clave para poder dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, para ser personas espirituales. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica el pecado. ¿Qué es practicar? Practicar es cuando vos estás totalmente entregado a un pecado y lo practicás constantemente. Si no practica el pecado, ¿puede pecar? Sí, claro. Por eso Jesucristo mismo, en 1 Juan 2:1, dice, hijitos, no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos. O sea, dice, hijitos míos, no pequen. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Romanos 8:14, son los que son dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, las personas, los hijos de Dios dirigidos por el Espíritu Santo, ¿pueden pecar? Claro que sí. Claro que sí. Nadie es perfecto. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? Si el Hijo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, elige un contenido y un estilo de música equivocado para alabar a Dios, como Él está siendo dirigido por el Espíritu Santo y es sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo irá guiando hacia el camino correcto para que vaya eligiendo el contenido y el estilo correcto. Porque según Juan 11:13, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Ahora, esto es un proceso. Es un proceso. Muchos de los conflictos que suelen surgir con respecto a este tema tiene que ver con que no respetamos los procesos de crecimiento espiritual de aquellas personas que administran el ministerio de la música. Entonces, ¿qué hacer para ser personas espirituales? Recalco este punto para terminar. Hebreos 3:15, si ustedes oyen hoy su voz, la del Espíritu Santo, no endurezcan el corazón, no se resistan a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces los guiará a toda la verdad, los guiará por los caminos de Dios, y nos guiará a los pies de Jesús, del cual o para el cual tienen que ser todas nuestras alabanzas. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias porque podemos compartir esta quinta entrega sobre adoración y música. Les habla el pastor Norberto González. Y hoy quiero hablar sobre un tema que aparentemente no tiene mucha relación con el ministerio de la música, pero creo que para mí está íntimamente relacionado con este ministerio, que es el arrepentimiento. Y hacia el final de esta breve meditación explicaré por qué hay una estrecha relación entre el arrepentimiento y el ser adoradores espirituales. Hay un versículo que define a la perfección lo que es el arrepentimiento y que es Romanos 2:4. Este versículo lo descubrí de grande ya y me parece que define de manera perfecta el arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad o su bondad busca llevarte al arrepentimiento? Es interesante. Acá dice que el arrepentimiento surge cuando yo contemplo la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Lo más común, lo más normal, lo que suele pasar es que nosotros confundimos arrepentimiento con remordimiento. Y hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Es sufrir dolor por las consecuencias, por cosechar las consecuencias de mis malas acciones o de mis malas decisiones. No es lo mismo que arrepentimiento. Déjenme darles un ejemplo, para que nosotros podamos entender la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Por ejemplo, supongamos que yo soy adolescente, usen la imaginación, yo ya estoy bastante lejos de la adolescencia, usen la imaginación, y yo le robo el auto a mis padres, sin su permiso, sin su autorización, porque además no tengo licencia de conducir, soy muy joven, entonces mis padres me han prohibido que use el auto porque yo no tengo licencia de conducir. Y yo voy y se los robo igual. Entonces salgo, paseo con mis amigos, después vuelvo, guardo el auto, ¿sí? Nadie se enteró, estamos todos felices porque nadie se enteró. Y hago esto muchas veces.
nunca me descubren, así que está todo bien y todos estamos felices. Pero un día yo saco el auto sin permiso, como siempre, robo el auto ahí, salgo a dar una vuelta y a 10 cuadras de casa alguien me choca el auto. A mí la felicidad se me desaparece y comienzo a experimentar un grado de angustia importante. ¿Por qué? Porque ahora, debido a que me chocaron, debido a que esta jugada tramposa que venía haciendo y siempre me salía bien, hoy me salió mal, voy a cosechar las consecuencias de mis malas decisiones, que es enfrentar a mis padres y hacerme cargo del gasto del auto y hacerme cargo del gasto del otro auto. Entonces ahora que estoy cosechando las consecuencias de mis malas decisiones, siento un profundo dolor que se llama remordimiento. Y muchos creen que eso es arrepentimiento, pero según Romanos 2:4 eso no es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volvamos al ejemplo. Yo joven, robo el auto, no tengo licencia, ando por la vida con el auto y un día el Espíritu Santo comienza a hablarme a mi mente y yo no me resisto a la voz del Espíritu Santo. No me resisto, como dice Hebreos 3:15, no me resisto. Y empiezo a pensar, mis padres son muy buenos, ellos me tratan muy bien, ellos me dan todo lo que necesito. Ellos siempre están atentos a mí. Y ellos me aman y son muy buenos conmigo. Ellos no se merecen que yo les mienta. Ellos son muy buenos conmigo. Ellos no se merecen, y porque son buenos, no se merecen de que yo les traiga un día la mala noticia de que choqué el auto y que soy culpable y que el seguro no me va a cubrir, etcétera, etcétera. Entonces, porque mis padres son muy buenos conmigo, entonces yo nunca más voy a robarles el auto. Nunca más. Y devuelvo el auto y nunca más lo hago. Fíjense que en ambos casos hay un cambio de conducta. Solamente que cuando vos experimentás el remordimiento, el cambio de conducta dura mientras el dolor dura. Cuando el dolor pasa, volvemos a las andanzas otra vez. En cambio, el arrepentimiento genera un cambio de conducta a largo plazo. A largo plazo. Es decir, cuando yo contemplo la bondad, la tolerancia, la paciencia de Dios, eso genera en mí el deseo de cambiar, porque Dios es muy bueno conmigo y ya no lo quiero lastimar, ya no lo quiero hacer sufrir, ya no lo quiero defraudar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque Efesios 4:30, y esta es la relación que tiene con ser adoradores espirituales. Efesios 4:30 dice que nosotros no deberíamos contristar. Las versiones más modernas dicen entristecer el Espíritu Santo. No podés ser un verdadero adorador, no podés ser un adorador espiritual, no podés llevar adelante el ministerio de la música de manera espiritual si estás contristando, si estás entristeciendo al Espíritu Santo, porque no querés pasar por el proceso de arrepentimiento, porque te endureces a la voz del Espíritu Santo y eso no te permite pasar por el proceso de arrepentimiento. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para que podamos pasar por el proceso de arrepentimiento, porque un verdadero adorador sabe por experiencia, ha contemplado por experiencia y de manera personal la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a esta sexta entrega en estas reflexiones que estamos compartiendo contigo para ser verdaderos adoradores o adoradores espirituales. Les habla el pastor Norberto González y hoy quiero compartir un tema muy breve y tiene como título el contentamiento. El contentamiento es un tema bíblico muy difundido, tal vez poco predicado. Hoy podríamos buscar un sinónimo para contentamiento, es estar satisfecho. Contentamiento me parece a mí que una buena definición así fácil y práctica es estar contento en todo momento. Me encanta, ¿sí? Me encanta que Dios nos dé esta posibilidad y los medios para vivir de esta manera. Según Números 11, Moisés dice que salieron de Egipto 600.000 hombres de a pie. Ahí, si eso le sumamos mujeres y niños, se calcula de 1,5 millones o 2 millones de personas, más todos los animales que tenían. O sea, estamos hablando de un grupo grande, ¿sí? En el desierto no hay comida, como tampoco hay agua, ¿sí? Entonces, a partir de Éxodo 16, Dios hace un milagro increíble que es que caiga comida del cielo. Nosotros leemos esta historia así como rapidito, con los milagros, pero fíjense, supongamos
que cada israelita comía 1 kilo de maná por día, entre almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, 1 kilo, vamos a suponer, no 1 kilo. 2 millones de israelitas, 1 kilo, más los animales, que que comieron maná, porque tampoco había comida para ellos. ¿Cuántos millones de kilos de comida caían por día para alimentar a todos ellos? ¿Qué estamos hablando? Mínimo 3 millones de kilos de comida por día para alimentarlos. Mínimo. Ni hablar del agua. No hay agua en el desierto. Sin embargo, Dios, a través de una roca sólida, no una vertiente, una roca sólida, hace que simbolizaba a Cristo, obviamente, hace que Moisés la golpee, que simboliza el quebrantamiento de Cristo en la cruz por nosotros, y entonces brota agua. ¿Cuántos millones de litros por día tenía que salir de esa roca para que bebieran todos los seres humanos y los animales en el desierto con temperaturas extremas? ¿Cuánto? La nube que los tapa, en los climas desérticos hace mucho calor de día y mucho frío de noche. La nube que los tapaba de día y que en un momento, en cuanto el sol se ponía, se encendía y se convertía en fuego que los calentaba de noche. ¿Qué tamaño tenía esa nube para 2 millones de personas y los animales? ¿Saben el espectáculo que habrá sido ver de noche esa nube encendida en fuego? Una cosa increíble. Miren, la ropa, dice de Deuteronomio 29:5 que el calzado y la ropa crecían en la medida que ellos crecían y que además no se les gastaba. Imagínense, chicas, ustedes, 40 años la misma ropa y los mismos zapatos, ¿qué problema? ¿No? Nosotros los hombres somos más básicos, ¿no? Pero imaginen. Y sin embargo, ellos de alguna manera naturalizaron estas bendiciones y se quejaban. Número 21:5 dicen, con respecto al maná, estamos cansados de este pan tan liviano. Número 11:6 dice, nuestra alma se seca, porque nada ven nuestros ojos sino este maná. O sea, ellos fueron naturalizando esas bendiciones, y cuando vos naturalizás las bendiciones y las considerás automáticas, te pones exigente y te pones quejoso. Miren, ¿cuál es la gran lección en todo esto? Yo todos los días camino, todos los días me levanto, todos los días veo con mis ojos, todos los días leo mi Biblia personal, no todo el mundo tiene una Biblia personal. Yo todos los días tengo agua caliente, todos los días tengo una ducha, todos los días tengo un plato de comida en mi mesa. Son milagros increíbles. No tenemos que naturalizarlos ni considerarlos automáticos. Miren, el 70% de la población mundial solo come arroz y no conoce otra cosa. El 70% de la población mundial tiene acceso limitado, repito, limitado, al agua potable, a la electricidad y a internet. O sea, en algunos lugares no hay y en otros lugares hay un poco, nada más. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? El día que yo me levanto, y hace poco me pasó, y no hay Wi-Fi. ¿No hay Wi-Fi? No. Dos opciones. Opción A, Señor, o estoy orando, ¿no? Señor, gracias porque el hecho de que hoy no haya Wi-Fi me hace entender que debo agradecerte porque en los últimos 364 días sí hubo Wi-Fi. Así que gracias porque hoy que no tengo, me acuerdo de agradecerte por los 364 días que sí tengo. No, opción B. ¿Cuál es la opción B? ¿Por qué no tengo Wi-Fi? Y renegamos con Dios, con la vida, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ya consideramos que el Wi-Fi es una bendición automática y si no está, ¿por qué no está? Así pasa con el agua caliente, así pasa con la electricidad y con 1 millón de cosas que son bendiciones y que no deberíamos considerarlas automáticas. Miren, los otros días vi un testimonio de una chica en África, en una aldea africana. Esto es un testimonio de un misionero adventista que está en esas aldeas cavando pozos de agua porque en esas aldeas no hay agua, ¿sí? Una chica de 10 años tenía un bidón de 10 litros en la espalda. Caminan kilómetros, largas horas al día en busca de agua. Muchísimas veces no encuentran nada. Este misionero se le encuentra, saca una botellita de 1/4 de litro, que son las que compramos ahí en los kioscos nosotros, se la ofrece porque conoce la condición de esta gente que no tiene agua, y la chica le rechaza el agua. Y él le dice, no, pero mira, es gratis, no te lo voy a cobrar, te lo regalo. ¿Y saben qué le contestó esa chica de esa aldea? Le contestó, no, porque hoy no me toca tomar agua. O sea, en esas familias, ustedes dos toman el lunes, ustedes dos el martes, ustedes dos el miércoles y ustedes dos el jueves. No todos los días puedes tomar agua porque no hay agua para todos. Y nosotros nos quejamos de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque consideramos ciertas bendiciones como automáticas cuando en realidad no son automáticas.
son un milagro que Dios hace cada día y tenemos que ser agradecidos. Cuando vos considerás que las bendiciones son automáticas, te pones quejoso, te pones exigente y dejás de ser agradecido. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio de la música? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque la verdadera alabanza, y esto lo vas a ver en la Biblia en 1000 lugares, la verdadera alabanza brota de un corazón agradecido. ¿Cuántos? Éxodo 15, el cántico de Moisés y de María. Una alabanza en agradecimiento por haber sido librados, ¿sí?, de la muerte segura de los ejércitos de los egipcios. Y tantísimos pasajes. La verdadera alabanza brota de manera genuina y natural en un corazón agradecido o de un corazón agradecido. Es por eso que aprendamos a ser agradecidos con todos los múltiples y muchísimos milagros que Dios hace en nuestra vida. Porque el agradecimiento, la actitud de agradecimiento, en esa actitud encontramos los motivos, muchísimos motivos increíbles para alabar incesantemente a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Nos encontramos en esta séptima ocasión. Soy el pastor Norberto González y comparto este tema que ha sido tan importante para mí. Normalmente yo veía al ministerio de la música como una expresión artística para manifestar nuestra adoración a Dios. Y siempre lo vi así. Pero luego creo que Dios me llevó a poder apreciar la música o el ministerio de la música desde otras perspectivas que son tan válidas como esta. No sé si alguna vez ustedes contemplaron el ministerio de la música como una poderosa arma en nuestras manos para combatir diferentes estados de ánimos, pero también al enemigo y a los ataques que el enemigo hace en nuestra vida. Leo algunos pasajes bíblicos, ¿sí? 1 Samuel 16, 4 al 23. Destaco el versículo 23. Dice que Saúl, ¿sí?, habían espíritus malignos que lo atormentaban y que la música que David y las alabanzas, ¿no?, que David tocaba liberaban a Saúl de la influencia y del hostigamiento de estos espíritus malignos. Dice el versículo 23, y cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa o la lira y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. ¿Cómo se apartaba el espíritu maligno de la vida de Saúl? A través de los cantos, a través de las alabanzas del ministerio de la música. Un texto más. Segunda de Crónicas 20, del 21 al 24, dice, después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas. Y decían, demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso los amonitas y los moabitas y contra los del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos habían tenido contra Judá, y acabaron matándose los unos con los otros. Los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos, y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Versículo 24. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Increíble, increíble. La música como un arma utilizada por Dios, las alabanzas como un arma utilizada por Dios para resolver nuestros problemas. Leo un poquito de la página 173 y 174 del capítulo 21 del libro Hechos de los Apóstoles. Dice, movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del populacho prevaleció y fue sancionado por las autoridades, quienes desgarraron los vestidos exteriores de los apóstoles y ordenaron que fueran azotados. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron. En vez de eso,
En la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantos de alabanza a Dios, por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanzas subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. El carcelero había oído con asombro las oraciones y los cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de la cárcel. Cuando la angustia toque tu puerta, o cuando la angustia invada tu vida, cuando los enemigos parecen agolparse, ¿verdad?, para atacarte, canta alabanzas. Canta alabanzas, porque hasta los malos espíritus huyen de la verdadera adoración. Dios te bendiga.